vinimos a la cocina, pero no a comer, sino que a conversar. Luis de Almendral, ¿cómo estás, Luis? Muy buenos días. Nuevamente nos acompañas. Nuevamente, Qué después de sorpresa. tanto tiempo. Qué gusto, sí, qué gusto. Sí, bueno, es que la semana pasada no estuve, entonces también era como para Estamos recuperando. recuperando. Eso. Oiga, Luis, hoy día, buen tema. Hoy día un buen tema, bastante contundente. Nos vamos a Talcahuano. Y también a revisar la vida de un artista que trabajó en Talcahuano, con su obra Claro. que todavía está ahí expuesta y algo dañada y algo olvidada. Nos referimos a... Bueno, específicamente el edificio de los deportes, Así es. o Palacio de los Deportes también que se Palacio de llama, los Deportes, bien o conocido, sí. Gimnasio Techado Talcahuano, o mejor dicho, La Tortuga. La tortuga. La El tortuga. Palacio de La los querida Deportes. tortuga. La Me gusta Tortuga. mucho se le pone esta palabra de palacio a cierta Sí. estructura. Claro, como que te remonta a los tiempos más antiguos cuando tenían estos gimnasios espectaculares en la antigua Grecia, no sé, en fin. Y el artista en particular, que vamos a hablar más en un rato más, es Héctor Robles Acuña, un artista que dejó un mural en ese edificio y que marcó completamente a Talcahuano y a toda la comunidad, porque es un artista muy importante, que dejó una obra ahí como un registro, un vestigio. Bueno, en primer lugar, esa foto que se ve ahí es la maqueta del edificio de la Tortuga. El arquitecto que estuvo detrás del proyecto fue José Llambias Merchant, un arquitecto muy importante que hizo obras como el edificio de la Unión Española en Santiago y el Instituto Nacional. Lamentablemente la Unión Española se demolió porque vendieron el edificio. Claro, y pero se quedaron perdió. imágenes y quedó todo. Claro. El arquitecto en particular proyectó este gran complejo que fue un concurso nacional. Demoró mucho en construirse, estamos hablando de un edificio que tomó el año 57 al 80 aproximadamente todo el proceso de construcción de la... Casi 20 años. Claro. No, más de 20 años. Claro, de poder hacer este gran gimnasio que comprendía en realidad dos partes. Una que era el gimnasio en sí, la Tortuga, o sea, el gimnasio techado, y al lado un edificio hacia el lado de la calle Arturo Prat, que tocó la esquina de Blanco Encalada, que era un edificio de 6 pisos aproximadamente, que tenía gimnasio, tenía salones, auditorio, baños turcos tenía también, un montón de otros equipamientos para deportistas. Esa es la maqueta sin la tapa. Con el corte. Es como el corte, claro, sin la tapa, sin la caparazón de la tortuga propiamente tal. Y ahí uno ve también las dimensiones del gimnasio y también uno piensa en Talcahuano, cómo la ciudad cambió completamente con este proyecto de la tortuga. ¿Y dónde está ubicado? ¿Y además? dónde está ubicado? Si no, no Justamente. es al azar todo esto. No, para nada. La ubicación frente al mar, la ubicación con los cerros también, cómo se genera este pequeño cerrito también artificial en medio del en lo que es el borde costero. Yo siempre hacía como este ejercicio cuando era chico, la primera vez que fui a la Tortuga, quedé pero así impresionado. Entonces, si uno imaginativamente lograba como subir a los aires, imaginarse, era como esta tortuguita que iba entrando al mar. ¿No? Claro, claro. No. Qué tierno. miraba de niño. Sí, pues porque la tortuga, porque iba como entrando al mar, a la orilla. Y ese impacto causó, bueno, estas fotos del arquitecto, José Llambias Merchant. Él falleció el año 2011, tengo entendido. Hace poquito. Sí. Relativamente poco en realidad. Claro, y estuvo ligado bastante al ámbito deportivo, tal como el lunes estuvimos hablando de Marta Cordón, que con el estadio también Sí, estuvo bastante ligado a los deportes y a las construcciones modernas. Bueno, Llambias también lo hizo. Y el edificio también necesitaba cierto, bueno, adquirió bastante protagonismo, ya estamos hablando de la década de los 70, la Tortuga estaba casi concluida. Lo que más demoró en construir fue la cubierta, Ya, la cúpula. la cúpula, justamente la caparazón, porque constructivamente iba a ser novedosa, ya que iba a ser a prueba de terremoto y gran parte de esos progresos constructivos. Mira, ante un Temuco indiferente, Robles Acuña creará su mural en Talcahuano. ¿Había Talcahuano. propuesto este Temuco primero? Él había propuesto la idea de un mural en general. Y nadie se lo compraba. Nadie, claro, le daba como el pase como para realizar un mural, ya sea en Temuco, en su ciudad natal, o en otras partes de Chile, y al final terminó siendo en Talcahuano, que acogió la idea de hacer un mural y lo acogió justamente en este edificio deportivo, que tenía en su acceso un paño bastante grande en el acceso que ameritaba quizás darle un trabajo no solamente de Claro. pintura, sino por qué mejor no poner un mural. Y cuando, no sé si se acuerdan, cuando hablamos de murales, era bastante importante eso de cómo el mural complementa una obra arquitectónica. Cuenta una historia, además de algo Cuenta que una pasa en historia, el lugar. justamente. No es solamente un accesorio, una pintura que está ahí decorando, no, es parte de la propuesta arquitectónica, hay una postura detrás y hay una voluntad también de parte del artista y en este caso la autoridad, que llama a este artista, Claro, Héctor que dice, Robles ¿sabes Acuña. qué? Nos interesa tanto esta estructura que queremos obviamente darle este realce. Claro, justamente. Y en Talcahuano se da, estamos hablando del año 1970, al 72 aproximadamente, que fue lo que se demoró en realizarse este mural. El mural caló hondo en Talcahuano y mucha gente empezó a admirarlo porque, A asistir a lo Claro. y a quedarse con el mural. además porque el pintor estuvo viviendo prácticamente en el edificio para poder hacer el mural. Era una cosa, Demoró años. 2 años. claro, y no sé si el mural prácticamente hoy en día no existe porque está todo O sea, con el tema del terremoto. con el tema del terremoto y el mismo paso del tiempo que lamentablemente dejó el mural bastante deteriorado. Es una técnica al fresco,
Es por muy lo- difícil de mantener. muy difícil de Mala idea mantener. hacerlo en fresco. Lo que pasa es que ahí hubo un problema porque originalmente se iba a vitrificar, Ya. se iba a poner una capa de La algo, lógica hubiera sido esa, que se hubiese Sí, po. vitrificado. po. pero nunca se hizo. Nunca se destinaron los recursos y al The final... Chilean Way. Ahí está el Tahuano. Exactamente. Hay una foto preciosa donde se ve el momento casi de la inauguración, tengo entendido, o cuando el mural estaba prácticamente listo. ¿Qué historia contaba el mural? El mural es una mezcla de varias imágenes. En realidad es un tríptico, consiste en 3 partes, 3 paños, en los cuales se cuenta en parte la historia de Talcahuano y también la historia del deporte, o los deportes en sí. Hacia la parte final vemos los deportes más contemporáneos como las pesas, otro tipo de... Muy deportivo el mural. Muy deportivo, y hacia la izquierda vemos también los Juegos Araucanos, se ven estampas de la Chueca y con un nivel de detalle exquisito. O sea, estamos hablando de que Robles Acuña, su trazo era bastante particular. Una persona que trabajaba mucho con el tema también de la luz, con las texturas, cómo se traslapaban los pliegues, la piel, cómo se reflejaba. Eso era marcado bastante este pintor y que lo hizo justamente en su mural. Luis, en esta tortuga no solamente se albergaron grandes eventos deportivos, sino que lo conversábamos la vez anterior, grandes acontecimientos artísticos. También, Tuvimos sí. importantes visitas, la gente que vivió en la comuna de Concepción y el Gran Concepción en general en los años 80 recordará, sí, pues tuvimos a Charly García, Soda Stereo, eran grandes Sí. conciertos y cosas que se hacían. Hoy día eso ha bajado. ¿Existe alguna razón? En general hay menos actividades en la tortuga de lo que se hacía antes. Obviamente antes también la actividad deportiva era Claro. mucho más prolífica. Claro, o sea, lo ideal, bueno, la idea de la tortuga fue justamente concebida como un espacio para el deporte, para realizar eventos deportivos de alto rendimiento. Pero claro, lamentablemente empiezan a descender las actividades deportivas y al mismo tiempo empiezan a aumentar las actividades como Culturales. externas, culturales, las que también empiezan a bajar. Yo te cuento Justamente algo, por- yo, si me permite aportar a ello, fíjate que en general, y ahí obviamente la crítica tiene que ver con el deporte que se organiza. Ahí en la Tortuga se jugaron, bueno, en la época dorada del Sí, básquetbol Mm. en Chile, importantísimos campeonatos a gimnasio lleno. Y Y vamos hoy día viendo que nada, hoy día no pasa nada. Yo alcancé a jugar incluso en la Tortuga y es increíble jugar en ese Sí, gimnasio. hoy Sí. día, y sin desmerecer, pero para nada, y con todo el cariño del mundo, son los eventos de Zumba los que llenan la Pero tortuga. fíjate que quiero ¿no? citar, por eso quiero citar algo. Y esta es la crítica obviamente al deporte. Actividades deportivas escolares. Sí. Yo alcancé Y a participar pensar de que- de un nacional escolar, oye, gimnasio lleno, y era espectacular. No solamente el terremoto, también hay que No, decir es que que las claro. inundaciones afectaron al gimnasio. Inundación y también las políticas deportivas. así Y las que, políticas. Esas son tres es cosas. más que fútbol. El deporte es mucho más que el fútbol. Hay una multiplicidad de actividades. ¿El que Fino pueden Río hacer. jugó ahí? Entonces digo yo, de repente también tienden a concentrarse exclusivamente en fútbol, y qué pasa con el resto de las disciplinas. Entonces, bueno, hay un tema también que cómo se administra el deporte y cómo se va De hecho, generando eso. así como que de refilón, aprovechando que hoy ya estamos hablando de la Tortuga, no historia muy distinta pasa con el gimnasio municipal en Concepción, que Sí, está al lado del exactamente. estadio. Prácticamente no hay actividad deportiva. Yo digo, ¿cómo puede ser que o sea, teniendo la estructura, cómo no es cosa de ponerse a organizar? Oye, tenemos los gimnasios, ocupémoslos, démosle vida, Claro, porque están ahí. están ahí justamente. Bueno, el terremoto del 2010 afectó gravemente el edificio de la Tortuga, que implicó la demolición completa de todo el pabellón que está en el ala de la calle Arturo Prat. A pesar de la demolición de los gimnasios del edificio, que por un tiempo incluso fue de la Universidad Católica, que se desentendió bastante respecto al edificio, Entonces, en clase ahí, de universidad, clase... claro, se conservó el mural mediante un trabajo de demolición que obligó el confinamiento del acceso del edificio para poder conservar lo que queda del mural, que ahí se ven las fotos del estado del mural del 2008. Estas fotos son de José González Paudo, que están en internet. Y se ve el año 2008-2009 el estado del mural que prácticamente ya no existía. No se ve casi. No se La ve, humedad porque se la fundió. humedad totalmente. Es que por eso deterioró digo el- que fue muy mala idea hacerlo en fresco, hay que decirlo. A ver, el fresco es una técnica en la que se pinta sobre una superficie que está húmeda, mojada. O sea, digamos, se le pone una capa como de yeso y mientras el yeso todavía no se seca, Claro. se pinta encima. Sí. Esa técnica es increíblemente sensible. De hecho, en el Vaticano, por ejemplo, la Capilla Sixtina, todo eso están hechos con la técnica del fresco. Porque son otros Y tienen, climas. po. y tienen restauradores que están día y noche ahí trabajando con ellos. Acá, al lado del mar, O con sea, la claro. salinidad del aire, Fue muy... es como... Sí, Bueno. o sea, claro, se puede, pero se vitrifica, se conserva, se preserva. Eso faltó. Lamentablemente, Robles Acuña pidió muchas veces que por favor
lo protegieran, lo vitrificaran, porque era parte de la propuesta. Claro, Era parte de la básico. propuesta. Y lamentablemente nunca fue escuchado y el mural quedó así. Ay, es tan chilena esa cuestión. Así Sí. como ya Igual está es- listo, dejémoslo Esa es un ahí. recorte Igual de es prensa. gracioso. O sea, perdón, me estoy riendo de algo que Es afecta. tragicómico. Pero eso es tragicómico. Y no pasó solamente en este mural, en múltiples otras obras, incluso un mural de Nemesio Antunes que está en Coronel ya no existe prácticamente. Y nuestro patrimonio artístico es escaso. que ese es Pocas el punto. regiones pueden decir que tienen murales de Roble Acuña, que fue un destacado pintor, un destacado artista nacional. Pocas regiones pueden decir que tienen de Roble Acuña, de Siqueiros, de González Camarena, de Ese es el Cames. punto, Luis. Yo, si me lo permite, yo creo que ese es el punto. Acá, ¿te acuerdas cuando hablábamos del valor del patrimonio? Bueno, también, po. Exacto. O sea, esto tiene que ver con otorgarle el valor que se requiere. Y si hay que invertir en cuidar lo poco que tenemos, porque no tenemos mucho tampoco, ¿ah? No, No es mucho. No es mucho. Bueno, ese era nuestro retrato de Roble Acuña. Él es. Sí. Ahí Ay, podemos Con su ver. cigarrillo. Se presenta a sí mismo. Bueno, hace un rato apareció una foto de la como exposición una de selfie, ejecución ¿eh? del mural. Es como una selfie porque con la mano se nota que está pintando. Bueno, los autorretratos eran, de hecho, algo así como las selfies De la época, de la época. claro. Bueno, se siguen realizando, pero el autorretrato permite explorar dentro de uno mismo justamente y expresar como Como ciertas museo. intenciones, claro, y realzar ciertas cosas. Mm. Ahí uno ve también las Yo obras yo de... mi autorretrato. Sí. Realizar alguna cosa. Claro. Bueno, así como realzaba ciertas cosas, también veíamos las pinturas del el tema del color, cómo lo trata el tema de la luz, la sombra, la profundidad y el espacio dentro de la pintura. Roble Acuña fue muy influenciado por el impresionismo. Él tenía mucha afinidad con el movimiento impresionista y además, a lo personal, yo noto su pintura bastante asociada a las vanguardias, incluso como al fauvismo, el tema del color fuerte, la presencia. A la presencia de la luz. La presencia de la luz es una imagen Mira muy los preciosa brillos. de la revista En Viaje, que también él hizo ilustraciones. Roble Acuña era originario de Temuco, vivió en Curicó, se formó junto a Benito Rebolledo, otro gran pintor nacional, y de esa forma también se fue como moldeando su línea pictórica. Él estuvo en Europa mucho tiempo, o sea, fue uno de los pocos artistas chilenos que se dio el lujo de conocer a Salvador Dalí, convivir con grandes artistas como Ernest Hemingway. Entonces él básicamente era fue un artista que estuvo lleno de color y lleno de arte en general. Mira, qué Muy Y que apasionado. aportó a nuestra Y que aportó comunidad, muchísimo. y hoy día lamentablemente nos De hecho, su olvidamos. obra más grande justamente es el mural que está en Talcahuano. Y que me gusta decir es, porque la cosa todavía está. Todavía está, se ve todavía, está. usted puede ir y conocerlo. Lamentablemente. Usted siempre pasa, mucha gente yo creo que pasa todos los días ni siquiera se ha parado a mirar. Oiga, hoy día cuando vaya en la micro y vaya, en vez de ir con el teléfono, mire. Sí, Ah, es lo que hablaron. Mira, ahí está. claro. A mí me consta sí que la gente de Talcahuano sí tiene mucha afinidad con el mural y lo quiere bastante. Yo tengo que destacar eso, y con todo el cariño del mundo, yo soy penquista, creo que sería bonito imitar eso de Talcahuano. La gente de Talcahuano quiere mucho Muchísimo. su puerto. Muchísimo su puerto, y a pesar de que tal vez fuera de lo que es la gente, sino la autoridad no de repente no escucha o no tiene mucha conciencia de proteger, por ejemplo, un mural o un edificio, el pueblo, la ciudad de Talcahuano, los ciudadanos son los que están amarrados con su historia. Y la quieren, la protegen y la conocen también. Con todos los problemas que pueden tener, Con nosotros todos hemos los mostrado problemas, muchas claro. veces, problemas en las calles, conectividad, pero el que vive en Talcahuano y que es de Talcahuano tiene un cariño enorme por lo suyo. Claro, y el mural en particular da mucha pena justamente porque, claro, el edificio no está, pero está la posibilidad de poder rescatar ese pedazo de edificio que quedó ahí donde está el mural puesto. Pero va a ser muy difícil el proceso de restauración. O sea, va a implicar, yo creo, poder redibujar totalmente ciertas áreas que ya están borradas. Va a haber trabajo costoso, pero no imposible. Es que eso te iba a decir, difícil no es imposible. No, es sinónimo difícil, de pero no imposible. es imposible. Se puede. Vamos a ver Sí. si existe la voluntad Vamos a ver. suficiente Le para quiero invertir. mandar un saludo, sí, para a Carla Robles, la hija del pintor Héctor Robles, quien aportó las fotografías que vimos y siempre Le está ahí agradecemos a Carla. luchando justamente por la memoria de su padre, por el trabajo que realizó, no solo en Concepción, sino en todo Chile. Él, hay que destacar muchas cosas, muchos hitos en la vida de él, incluso fue el primer artista en llegar a la Antártida. Mira, Y que pintó las escenas de... qué orgullo, Carla. Sí, ¿Verdad que sí? totalmente, totalmente. Así que le mando un abrazo muy grande y gracias por la imagen y por toda la información que aportó para Muy hacer bien. este espacio. Nos vemos la otra semana, Luis. Nos vemos la otra semana, nos vamos a Chihuayante la otra semana. Chihuayán. Ah, Sí, qué bueno, buen no tema. hemos visto nunca Chihuayante. Sí, vamos a ver buenísimo. algunas cosas Tenemos ocultas. hartos Tenemos acá un chihuayantinos chihuayantino, en sí. nuestro equipo. Ahí levanta la mano Justamente. arriba. Gracias, Luis. Buena semana. No, Cuídense usted mucho. igual. Chau, chau. Muy bien.